Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo Absolute Wonder Woman número 15, con guión de Kelly Thompson y arte de Haydn Sherman. Espero que les guste. La historia comienza en Gateway City, al atardecer, con una casa moderna suspendida sobre la ladera. Es el hogar de Veronica Cale. En el interior, Veronica observa un tablero de ajedrez dispuesto sobre su escritorio, mientras conversa con alguien por teléfono. Comenta que alguien ha creado un ridículo set de ajedrez con figuras de ellos, refiriéndose a los superhéroes. Al otro lado de la línea, Jack Grimm, el Joker, responde que cada loco con su tema. Verónica menciona que ella les dijo que ellos inspirarían a los demás. Supongo que se refiere al especial de Absolute Evil, donde todos los villanos del universo Absolute se reunieron, y que no tiene idea de la enorme pila de mercancía que está viendo, comparándola con un cáncer. Ahí vemos, en la basura, un peluche de Diana y otro de su Pegaso. El Joker reconoce que se trata de grandes símbolos, pero agrega que los grandes símbolos se convierten en grandes objetivos. Luego le pregunta si ella mordió el anzuelo. Verónica confirma que sí lo hizo. Como comentario, en el tablero de ajedrez se aprecia que tanto Batman como Wonder Woman son los alfiles. Supongo que el rey es Superman. ¿Quién será la reina? Pensé que sería Diana, pero ahora que sé que no es, me pregunto si será Green Lantern o Lois. También hay un expediente sobre Bárbara Minerva sobre el escritorio. Sospechoso. Nos movemos a Gotham, que se extiende bajo un cielo oscuro, con los rascacielos iluminados y una señal verde de un murciélago elevándose desde uno de ellos, dominando el horizonte. En la calle, Batman se enfrenta a unos malhechores, quienes huyen despavoridos al ver la señal que se proyecta en el cielo. Batman se gira para ver qué es lo que ha causado esa reacción en ellos. Él quería seguir machacándolos. Cuando lo hace, se sorprende por lo que ve y se pregunta qué diablos es eso. Luego lo vemos colgando de una viga en un edificio en construcción aledaño, observando en silencio la misteriosa energía verde. Wonder Woman aparece junto a él volando y le dice: «Había oído que eras silencioso, pero quizá tengan que inventar una nueva palabra para describirte. Es especialmente impresionante considerando tu tamaño». Batman se suelta y se deja caer. Diana, al verlo, se sorprende por lo amigable que se le ve. Ya sobre el edificio, Batman señala la señal luminosa y le pregunta: «¿Este símbolo del murciélago está hecho de magia?» Wonder Woman le responde: «Sí, no quería pasearme por tu ciudad sin invitación, pero eres difícil de encontrar. Esto parecía la mejor manera». Luego se presenta con una sonrisa, diciéndole: «Mi nombre es Diana». Batman, a su estilo, le responde: «I'm Batman. Soy Batman. Define magia». Diana, ahora sentada junto a él, le responde: «Química avanzada con intenciones poco convencionales y recursos inusuales». La explicación parece no convencer a Batman, y Diana agrega: «Te lanzas desde estos rascacielos sin miedo, pero no puedes volar. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?» «Necesidad», responde Batman. «Una buena respuesta», culmina ella. Ambos se ponen de pie, y Diana le confiesa: «No estoy aquí por accidente. Creo que necesito tu ayuda». «Necesitaré algo más que eso», responde Batman. «Estoy aquí por 4 asesinatos recientes», agrega ella. Batman contesta: «Es Gotham. 4 asesinatos apenas son noticia hoy en día». «Por supuesto», responde Diana, y agrega: «Pero todos están conectados por el símbolo en mi brazo. Se llama la marca de Hécate, y una versión sangrienta de ella apareció en esas escenas del crimen. Obviamente, esta no es mi ciudad, ni el trabajo detectivesco es mi fuerte, aunque tengo una amiga detective que ayuda con este tipo de cosas». Batman interrumpe: «La vi contigo en las noticias. Todos la vieron. Deberías tener cuidado con tu exposición. Puede que seas una diosa, pero la gente a tu alrededor no lo es». Diana vuelve al tema y exclama: «Me temo que esa campana ya sonó para mí. Ya no puedo volver a las sombras». «¿Lo harías si pudieras?», le pregunta Batman. «No, creo que no», responde Diana. «El amor es transformador, y no sé cómo mostrarle eso a la gente sin vivirlo». Batman opina: «Supongo que todos tenemos nuestros propios caminos, aunque creo que a mi padre le habría gustado el tuyo». Diana lo señala con el dedo, mientras le dice: «Entonces aceptaré eso como el cumplido que es. Pero debes saber que no soy una diosa. ¿Lo eres tú?» «¿Un dios?»,
Por supuesto que no, responde Batman. Diana se muestra satisfecha con la respuesta. Batman reacciona con sorpresa. Wonder Woman continúa explicando que su madre estaba convencida de que él era un dios murciélago cuando lo vio en su estanque de adivinación y que hicieron una apuesta al respecto, pero aún así necesitará alguna prueba. Le cuenta que Cersei detesta pagar una apuesta, que siempre intenta encontrar una salida y que es absolutamente diabólica. Finalmente, agrega: «Oh, casi lo olvido, perdona mis modales. Fui criada en el infierno, aunque eso no es una excusa». «¿Qué es esto?», pregunta Batman. Diana responde: «Es un regalo. La hospitalidad es algo muy importante en la cultura griega». «Dijiste que fuiste criada en el infierno», interviene Batman, y Diana responde: «El inframundo es más preciso. Pero una persona puede ser más de una cosa. Seguramente tú, de entre toda la gente, entiendes eso». «¿Qué es?», pregunta Batman, y Diana responde: «Un talismán encantado de Hécate. Es mi propia versión de Hiketeia, un ritual sagrado y solemne en la antigua Grecia. Si tocas esto con la piel desnuda y pides audiencia con Diana de la Wild Isle, la isla salvaje, si estoy en este plano de existencia, acudiré en tu ayuda». «¿En serio?», pregunta Batman, y Diana le responde: «Es magia poderosa. Mía, de mi madre y de la propia Hécate». «Gracias», contesta Batman, y Diana le pregunta: «¿Te importaría escoltarme a la escena del crimen más reciente para que pueda examinarla?». «De acuerdo», responde Batman. Luego los vemos a ambos dirigiéndose a ese lugar. Batman en su batimoto y Wonder Woman volando. Hasta que llegan a su destino, a varios kilómetros fuera de Gotham. Batman detiene el avance y sugiere continuar a pie, aunque comenta que ella podría volar. Diana responde que caminar está bien. Mientras se internan en el pantano, Wonder Woman percibe la energía del lugar y señala que rebosa poder, preguntando cómo se llama. Batman responde que es Slaughter Swamp, el pantano de la matanza. Diana comenta lo sutil del nombre, y Batman admite que Gotham no es conocida por su sutileza. Al acercarse a una cabaña aislada, Diana observa lo remoto del lugar y pregunta cómo se descubrió siquiera esa escena del crimen. Batman explica: «Un aviso anónimo, bastante sospechoso. He estado ocupado, solo vi los informes, pero por lo que puedo ver, esta escena del crimen y las otras conectadas a ella no encajaban. Apuntaban a algo más grande». «Ya veo», contesta Diana, y luego conjura un hechizo en su idioma. Como comentario, lo que dice Batman es cierto. Él ha estado algo ocupadito, viendo cómo todos sus amigos son convertidos en monstruos y enfrentándose a muerte, a un gigante, varias veces más grande que él. Ambos ingresan al lugar. Al ver la escena del crimen, Batman comenta: «Tu diosa Hécate ama la sangre». Diana le responde con simpleza: «Todos los dioses hacen magia. Es fundamental». Mientras examina la escena, Diana agrega: «Veo que eres demasiado educado para preguntar. Yo uso principalmente mi propia sangre para mi magia. Está disponible libremente y es poderosa. Magia se hizo aquí, pero no creo que fuera en honor a Hécate». «Explícate», le pide Batman, y Diana le explica: «Si fueran verdaderos discípulos de Hécate, habría habido 3 velas en el símbolo, o quizá 6, o 9. «Múltiplos de 3», interrumpe Batman, siempre el detective. Diana continúa: «Es una diosa triple, así que es un número clave en su culto. Francamente, si hubiera habido más de un símbolo sangriento de su marca en esta habitación, habría habido 3, la complementa Batman, haciendo gala de su inteligencia. «Exactamente», concluye Diana. Batman se inclina para analizar la escena y concluye: «No sé de magia, pero esto me parece montado». Diana le responde: «De acuerdo. Y para un discípulo de Hécate, algunos de estos ingredientes son incorrectos. Además, este asesinato fue hace 2 días, ¿sí?». Batman asiente. Diana continúa: «Entonces, la luna estaba en una posición incorrecta. Una bruja podría hacer este hechizo de todos modos, pero una discípula de Hécate habría esperado una posición más favorable». Wonder Woman le pregunta si faltaban órganos del cuerpo encontrado. Batman responde que sí. Ella pregunta si se trataba de un hígado. Batman lo confirma y le pregunta qué significa eso. Diana enumera los órganos que piensa que fueron extraídos de las otras víctimas: pulmones, corazón,
y quizá un estómago. Y Batman confirma que es correcto. Con esa información, Wonder Woman concluye que probablemente ya tienen todo lo que necesitan. Batman pregunta para qué, y ella responde: creo que alguien intenta construir un Anthroparion. Perdón, es una forma construida mágicamente, como un homúnculo o un golem. Una figura poderosa que podría ser controlada a distancia. ¿Pero por qué la artimaña? ¿Por qué fingir que es Hécate? Batman responde que es para atraerla a una trampa, a ella, o quizá a él mismo. Wonder Woman acepta la posibilidad y pregunta si sería posible ver los otros lugares relacionados. Pero Batman tiene una mejor idea y le propone: ¿qué tal si nos volvemos más proactivos? Encontré algo en los archivos del caso que creo que apunta a una iglesia abandonada, con una extraña torre de reloj al otro lado del pantano. Propongo que empecemos allí. Diana acepta y le pide que guíe el camino. Poco después, los vemos ante una iglesia abandonada. Wonder Woman observa el edificio y comenta que alguien está dentro. Batman responde que eso no es una buena señal. Ella asiente. Batman evalúa el entorno y señala que el lugar parece lleno de trampas entre la entrada y la torre del reloj. Wonder Woman le hace una proposición. ¿Te importaría que te llevara en brazos brevemente? Podríamos ir directo al final del recorrido. Violentamente. Batman la mira con algo de duda, pero finalmente acepta, diciendo: bueno, me gusta la parte violenta. Mientras tanto, dentro de la iglesia, varias figuras se reúnen dentro de un círculo mágico, alrededor de un cuerpo inerte, invocando cánticos en un idioma desconocido. Me hubiera gustado ver a Wonder Woman cargando a Batman, pero tendremos que esperar a otra ocasión, ya que solo se nos muestra a Diana lanzando a Bruce, quien irrumpe con fuerza a través del techo y aterriza en medio de la iglesia, mientras observa que las figuras encapuchadas parecen encontrarse en un estado alterado, sin siquiera parpadear. Diana avanza tras él y le advierte que no cruce la barrera, pero la advertencia llega demasiado tarde. Uno de los cultistas hace algo con la mano. Como resultado, tanto Batman como Wonder Woman caen de cara dentro del círculo mágico. Una vez se reincorporan, Diana confirma que se encuentran dentro del área ritual y que el círculo de contención ha sido roto. Batman considera la posibilidad de retirarse, pero Diana deja claro que escapar ahora sería inútil, casi autodestructivo. Al observar con más atención la figura que tienen delante, Diana señala que el constructo presenta una forma extraña, como si no estuviera terminado. Batman interpreta eso como buenas noticias, pero Wonder Woman duda. Tras una breve pausa, Diana le responde: tal vez, a menos que no estén intentando construir un constructo. Nos movemos de vuelta a Gateway City con Veronica Vale, quien permanece de espaldas, observando la ciudad a través del ventanal. Le dice a Jack Grimm, el Joker, que él fue quien le dio la idea. El Joker se hace el desentendido, pero ella le pide que se deje de estupideces. Ante eso, Jack lo reconoce. Verónica le pregunta si la estaba manipulando, pero Jack le contesta que quizá no fue una manipulación, sino una verdad conveniente, presentada en el momento justo. Finalmente agrega que, como ella no le ha dado detalles de su plan, él no puede saber con certeza a qué verdad se refiere. Verónica replica que claro que lo sabe. El Joker, entonces, menciona a las Amazonas y la antigua historia de su hija milagrosa, la última de ellas, asociada en algunos mitos a la arcilla. Verónica confirma que se refiere exactamente a ese relato. La conclusión se impone con frialdad, por parte de ambos. Si ella está hecha de arcilla, entonces no es nada más que un golem sofisticado. Volvemos a la iglesia. La conclusión viene por parte de Diana. Ellos no están intentando construir un constructo, solo están intentando controlar a uno. La magia oscura empieza a recorrer su cuerpo, poseyéndola. Batman intenta hacer algo, pero ella lo detiene diciéndole que corra, que huya, mientras su rostro revela cómo la maldad la ha poseído, marcándole el rostro, los hombros y el cuerpo entero con grietas y sombras vivas, mientras piensa: tengo que ayudarlo antes de perder el control por completo. Eliminar mi brazo mágico puede ser lo mejor que yo pueda hacer. Diana lanza un hechizo y hace desaparecer su brazo derecho. Creo que es la tercera vez que la vemos perder el brazo. Ya se le ha hecho costumbre. Por su parte, Batman salta a los pisos inferiores de la iglesia, intentando escapar de la amenaza. Pero Diana lo alcanza inmediatamente, con los ojos completamente negros y una expresión tenebrosa y vacía. La estructura de madera se desmorona a su alrededor.
Batman le grita mientras corre. «Diana, Diana, ¿puedes oírme ahí dentro? Esto no eres tú. No quieres». Pero se ve interrumpido por un golpe seco, el de la mano de Diana cogiéndolo por el cuello, que debe haberle hecho recordar a Bane. Diana se eleva con él y lo suelta en uno de los pisos superiores. Batman intenta atacarla con su capa y se la arroja como si fuera una guadaña, pero Diana la esquiva con facilidad. Diana se impulsa hacia adelante mientras la energía oscura se arrastra desde su brazo como humo vivo e intenta golpear a Batman, pero este utiliza su capa prensil para sujetarse de una viga, mientras suelta unas baticápsulas que desprenden un humo rosado, facilitando su huida. Luego, mientras se cuelga boca abajo de la viga, intenta razonar con Diana, diciéndole: «Diana, sé que estás ahí dentro. Escúchame». Pero se interrumpe a sí mismo para lanzarse en picada contra Wonder Woman, atacándola con su hacha y golpeándola en la pierna, atravesándosela, pero sin detenerla. La respuesta de Diana es devastadora. Primero un gancho en la quijada, y luego una patada de taekwondo que lo manda volando por los aires, hasta estrellarse contra una de las paredes. Batman se incorpora con dificultad entre los escombros del suelo, mientras Diana avanza hacia él, con el hacha en la mano, agradecida por el regalo. Él intenta alcanzarla primero con la voz, y luego con otro de sus juguetes, exhalando un chorro de gas que se dispersa en el aire entre ambos, mientras le grita: «¡Diana! ¡Diana! ¡Despierta!». Diana se detiene apenas un instante, mientras Batman, tendido y golpeado, recuerda el objeto que ella le dio horas antes e intenta recuperarlo, entendiendo que quizá solo tenga una oportunidad. Pero Diana no lo deja y lo coge por la pierna, arrastrándolo hacia sí. Batman consigue acercar el objeto y empieza a quitarse uno de los guantes, mientras Diana se yergue frente a él con el hacha en alto, recortada contra el enorme reloj de la iglesia. El aire vibra por el enfrentamiento. Batman se saca una oreja del traje e intenta clavársela en la pierna, mientras con la otra mano toma el objeto y recita la frase: «Exijo una audiencia con Diana de la Wild Isle, Diana de la Isla Salvaje». Diana se detiene en el último microsegundo, justo antes de que el hacha le parta en dos la cabeza a Batman. El poder del hechizo se disipa poco a poco, mientras Wonder Woman recupera el control. La violencia que la había dominado se desvanece y deja en su lugar una calma tensa, consciente del costo que acaba de asumir. Le agradece a Hécate por haberla traído de vuelta. Batman le agradece también. Luego consigue ponerse en pie entre los restos del enfrentamiento. Ella le pregunta si se encuentra bien, y él le responde que sí, que se encuentra de maravilla, mientras recupera su hacha de manos de Diana. Ambos regresan al lugar del ritual, solo para encontrar a los cultistas tirados en el suelo. Diana comenta: «Este hechizo no habría funcionado sin mi propio cabello y sangre. Creo que uno tendría que estar bastante conectado para haber logrado obtener ambas cosas de mí. Eso, sumado al trance de las brujas, continúa sugiriendo que hay un enemigo oculto tirando de los hilos». «Estoy de acuerdo», responde Batman, mientras Diana utiliza otro conjuro para hacer desaparecer las hebras ensangrentadas de su cabello. Ahora la pregunta es: ¿quién creen que podría haber conseguido hebras de su cabello? Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Comentarista Fantasma. Diana le dice a Batman que deben destruir el constructo, pero que las brujas aún pueden ser salvadas. Pero antes de que termine la frase, un clic la interrumpe. Batman reacciona por instinto y se lanza hacia ella para detenerla. El mecanismo se activa de todos modos y, en un instante, la energía acumulada estalla con violencia, envolviéndolos a ambos en una explosión que sacude toda la estructura. Ahora es Batman quien, cogiéndola por la cintura, la guía hacia la salida, y ambos saltan por la ventana del reloj de la iglesia, escapando una vez más de la muerte. Nos movemos de vuelta con Verónica, quien observa las imágenes en un monitor. «¡Maldita sea!», grita, llena de furia, mientras hace estallar su copa en pedazos. Al otro lado de la línea, Jack Grimm le dice que supone que eso significa que hizo volar el lugar, y le pregunta si existe alguna posibilidad de que ellos hayan quedado atrapados en la explosión. Verónica responde que lo duda. Grimm afirma que habrá más oportunidades, y que ellos mismos las crearán. Verónica se quita el guante, revelando una mano negra, que supongo que utilizó para poseer a Diana dentro de la iglesia, y le responde que eso es precisamente lo que quería escuchar. Luego le pregunta al Joker si tiene algo planeado para Batman. El Joker le responde que sí,
del mismo modo que ella tiene planeado para Wonder Woman. Mientras se pone de nuevo el guante, Verónica se despide de Jack, deseándole buena suerte y recordándole que sabe dónde encontrarla. Grimm confirma que así es, y la comunicación se corta. Volvemos a las afueras de la iglesia. Batman y Wonder Woman están tirados en el suelo, boca arriba, con los brazos extendidos. Perdón, en el caso de Diana sería, con el brazo extendido, mientras conversan. Batman le dice, «Parece que fue una trampa para los dos». Diana responde, «Querían que te matara, pero ¿quiénes son ellos?» «Tengo una lista en alguna parte, en mis otros pantalones», contesta Batman. Esto me hizo recordar el número 1 de su serie, donde le hizo este tipo de bromas a Alfred. Batman luego le pregunta, «Entonces, espera, ¿eres un golem?» Y Diana responde, «No, pero la naturaleza mágica y poco convencional de mi nacimiento pudo haberme dejado expuesta a algunos ataques que no había considerado. Tendré que tenerlo en cuenta en el futuro». Diana saca una memoria USB de su bolso y le explica a Batman, «Liberé a un científico del gobierno de un laberinto prisión. No tenía interés en volver al gobierno que lo puso ahí. Además, estaba agradecido por haber sido rescatado y me dio este dispositivo, lleno de información bastante reveladora sobre ti, sobre todos nosotros». «¿Todos nosotros? ¿Te refieres a Superman?», pregunta Batman, y Diana le responde, «Sí, y a unos cuantos más», refiriéndose a Flash, Green Lantern y Martian Manhunter. Green Arrow ya está muerto. Finalmente, eleva la mirada hacia el cielo, sorprendida, mientras los primeros copos comienzan a caer. Batman le pregunta qué es lo que la sorprende, y Diana le responde, «Está nevando». Batman le pregunta si alguna vez había visto nieve. Diana explica que la había visto en libros y, una vez, desde muy lejos, en una montaña, pero que nunca la había sentido en su rostro, y reflexiona sobre cómo vuelve todo silencioso y solemne. Aliviada por el contacto con la nieve, se pregunta qué clase de magia perfecta es esa. Batman le aclara que no se trata de magia, sino de ciencia. Diana le responde, «No están tan separadas como a veces pensamos. Creo que vamos a ser amigos, Batman. Creo que algún día incluso me dirás tu nombre». «Sospecho que ya lo sabes», contesta Batman, y Diana le responde, «Lo sé, pero no es mío tomarlo, es tuyo darlo». «Dilo», contesta Batman, y Diana le responde, «Bruce, ¿no crees que también deberíamos hacernos amigos de Superman? Creo que vamos a necesitar muchos amigos si queremos salvar este mundo». Finalmente, mientras se eleva en el cielo y se dispone a partir, se despide de Bruce diciéndole, «Que Hécate te bendiga y te proteja, Bruce, y a aquellos que amas». Batman, mientras agacha la cabeza, le responde, «Felices fiestas, Diana». Y así, mientras la nieve sigue cayendo, se nos cuenta que Bruce y Diana se encuentran nuevamente en Absolute Batman número 16, mientras que en el Absolute Wonder Woman número 16, Diana se encontrará con Absolute Zatanna. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.